factores propios de la madre, el ambiente, factores genéticos, factores de la placenta. Esos factores pueden interactuar entre ellos y si el producto de la gestación no logra adaptarse, puede fracasar su desarrollo, o si logra adaptarse puede crecer adecuadamente o también crecer con retraso de crecimiento uterino o ser pequeño para su edad gestacional. De tal manera de que esa adaptación va a llevar a que eh, la circulación placentaria, que es la que lleva nutrientes y oxígeno, sea derivada o bypassada hacia los órganos nobles como son el cerebro, como son el corazón, como son los suprarrenales, que son los órganos que le van a dar vida, que le van a dar sobrevida a este niño. Con estos alimentándose a estos tres órganos diana, el niño puede vivir, ¿no? Entonces vamos a ver algo sobre esto, ¿no? Vamos a compartir pantalla para empezar este proceso. Entonces aquí está la exposición. Se espera de que duremos aproximadamente 50 minutos. Y recordar que pueden ustedes consultar o pedir alguna ampliación, o si no la conozcan, igualmente les puedo hacer llegar luego la presentación, a su comentario o a su pregunta. Bueno, mantener los micros apagados, ustedes ya saben, poner el nombre completo de ustedes para saber quiénes son. Y si alguna quiere intervenir, bueno, al final, por escrito o por micrófono, o levantar la mano, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver esto, miren. Entonces, entonces ahí ven una foto de dos niños, ¿no? Uno aparentemente con peso adecuado al nacer y otro mide diferente, la cabeza más grande, recuerden los segmentos, no miden la cabeza, más o menos son 3 veces a 4 veces el tamaño del cuerpo de un recién nacido. Perfecto, aquí me enseñó flaco, cabezón, parece un chupetino, disculpen la comparación, pero y la cara de viejito, ¿no? Entonces es un niño que ha sufrido dentro de la materna, que ha tenido restricción de alimentos, restricción de oxígeno, restricción y acumulación de sustancias de desecho incluido el CO2. Entonces, el objetivo ya estamos. Hemos conversado, identificar algunos factores de riesgo para este problema de retraso de crecimiento intrauterino o pequeño gestacional, porque son dos cosas diferentes. Clasificar, recordar parámetros, diferentes formas de clasificación que vamos a conversar. Definir qué criterios tenemos para un diagnóstico oportuno, que sería importante, sería un logro para nosotros poder identificar oportunamente a estos niños y de acuerdo a eso tomar algunas medidas terapéuticas para evitar o ya identificar algunas complicaciones o secuelas a corte, a mediano y largo plazo. Bueno, esto es contenido, ¿no? Algo de introducción, definición de etiología, algo de etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y pronósticos. Entonces, miren, esta introducción es importante reconocer algunos puntos aquí. Pero por acá. Recordar esto. El primer punto es que las gráficas de crecimiento son personalizadas, siendo igualmente siguen siendo controvertidas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las gráficas de crecimiento, cogemos una población, por ejemplo, América Latina. En América Latina, o bueno, el Perú, ¿no? En el Perú hay una población inmensa de niños que no sacamos un estudio ahí de esa manera de identificar cómo es el crecimiento que tienen estos niños peruanos, pero no podemos extrapolar a los niños argentinos, ni a los niños norteamericanos, ni a los niños canadienses, ni a los niños europeos, ni a los niños africanos, ni a los niños chinos, porque son diferentes, tanto genéticamente como fenotípicamente también influyen en el crecimiento uterino. Entonces, por eso son totalmente controvertidas ahí. Las tablas que usamos son tablas americanas, ¿no? Que obviamente tratan de abarcar una gran población con bastante muestra, se puede decir, pero igual
Estas tablas deberían ser actualizadas porque el cuerpo humano va cambiando, va mejorando, pues se dice, ¿no? Las condiciones de repente de ese país donde sacaron la muestra ya mejoró porque empeoró, entonces hay que alterar el estándar, ¿no? El promedio de los niños, del crecimiento de esos niños, tanto el peso, talla y pequeños cephalo, ¿no? Entonces recordar acá está en rojito, principalmente lo que determina el crecimiento uterino es el aporte placental de nutrientes al feto. La placenta es todo. Si la placenta le llega poco alimento, poco oxígeno, le va a dar igualmente poco oxígeno, poco nutrientes a ese niño. Si es que el problema es, antes en la placenta, pero si en la placenta, una placenta pequeña, una placenta mal implantada, una placenta mal formada, y puede llevar también a que lleguen nutrientes, pero la placenta no está bien formada, entonces no puede aportar nutrientes al feto. Entonces, ¿qué factores tenemos, Miguel? Los factores totales: sexo, varón y mujer son diferentes, la herencia genética familiar, anomalias cromosómicas, síndromes dimórficos que también intervienen en este crecimiento, en el crecimiento adecuado, digamos, intrauterino, ¿no? Entonces, como hemos conversado aquí, ¿no? Por eso que las tablas son controvertidas. El crecimiento fetal difiere de mujeres de diversas etnicidades, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que latinas y blancas tienen tasas más altas de niños con grande carácter estacional. Y las mujeres afroamericanas y de sur de Asia tienen eh, mayor tasas de niños pequeños con la estación. Permítanme un ratito, porque alguien quiere trabajar. Bien. Y obviamente aquí dice que la alteración de crecimiento fetal está vinculada también con la aparición ulterior por enfermedades. Por ejemplo, hablamos de la programación fetal, que vamos a hablar casi al final. Es una hipótesis en la cual un niño que nace, que tuvo restricción de crecimiento, de alimentación durante su etapa fetal, o su etapa intrauterina, al nacer tratamos de dar a los alimentos sin un orden, podemos llevar a que sea un niño obeso, diabético, hipertenso, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso también vamos a estudiar más posteriormente. ¿Sí me escuchan, no? ¿Me escuchan? Entonces, dentro de la definición he puesto 4 o 5 puntos importantes. El primero, retraso el crecimiento uterino. El feto no ha alcanzado su crecimiento potencial genético. Importante. ¿Y por qué no lo alcanzó? Vamos a ver. Puede ser por debido a factores, miren, factores fetales, maternos o placentarios, que hemos conversado en las diapositivas anteriores. Entonces, recuerden esto, ¿no? Este feto no alcanzó su crecimiento potencial genéticamente. Otro define como que la disminución en la velocidad de crecimiento también se puede dar disminución. El niño iba creciendo bien, pero por algún problema materno, de nutrición, infecciones, o accidentes, o algún problema de hipertensión de repente, o de norma diabética, puede llevar que este niño que esté creciendo adecuadamente a una velocidad adecuada para su edad, se detenga, disminuya, y eso también es un problema de retraso y crecimiento intrauterino. O una adaptación a un medio intrauterino desfavorable, que eso conlleva alteraciones permanentes del metabolismo, crecimiento y desarrollo de recién a corto y a largo plazo. Importante también conocer esta adaptación de ese feto o de ese ser humano durante su etapa intrauterino, puede llevar a que tenga ya o que tenga alteraciones permanentes en el metabolismo, y eso puede influenciar en su desarrollo corto y a largo plazo. Entonces, en números, ¿no? P, es decir, peso al nacer bajo o debajo del percentil 10, o P, ¿no? Pequeño por la gestacional, o debajo del percentil 10 para su peso, o dos deviaciones estándar debajo, por ejemplo, la media, con respecto al estándar, ¿no? Como para recordar, ¿no? De acuerdo a la gestacional van ganando peso, miren. Hasta las 15 semanas va ganando 5 gramos por día. Hasta las 20 semanas va ganando 10 gramos por día. Hasta las 24 semanas hacia adelante gana 35, incluso hasta 40 gramos por día. Entonces miren cómo el crecimiento es exponencial en lo que es peso. Entonces, algo de epidemiología. Entonces, como siempre ya sabemos, ¿no? Por lógica,
países en vía de desarrollo o subdesarrollados, hay más incidencia o más porcentaje o más tasa de retraso de crecimiento uterino. Comparado aquí casi es 3 veces más en países desarrollados que en países en vía de desarrollo. Incluso se ha descrito que el 50% de las muertes no sabemos a qué se debe. Puede ser niños que tienen PEG, ¿no? O PEG, por retraso de crecimiento uterino. La mortalidad, en mortalidad, en un niño que nace con retraso de crecimiento uterino es 10 veces a 20 veces más de un niño normal, que no nace con retraso de crecimiento uterino. Que el 40% de natrimuertos a término y el 66% de los muertos prematuros son PEG. Entonces, mientras más prematuros nazca el bebito, el recién nacido sea prematuro, y a eso le debemos que un retraso de crecimiento uterino o PEG, que lleva, miren aquí abajo, mayor riesgo de muerte perinatal, 5 a 6 veces mayor en feto prematuro, ¿no? Que a término, comparan prematuros con término, y los dos son recibo, pero los prematuros te mueren 5 a 6 veces más. Este cuadrito trato de que lo podamos ver, pero hay algo arriba que nos estorba. Que algo hice por acá. Entonces, este cuadrito, ya, tengo que emitir aquí la otra calidad. Creo que soy. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos este cuadro comparativo que me pareció importante. Lo encontré en esta literatura, ¿no? La bibliografía es, ¿no? AVI, ¿no? La literatura de AVI, enfermedad recién nacido, de hace 3 años. Encontré este cuadrito importante. El autor me dice acá, tengo la parte superior, la mamá, el feto y la placenta. La mamá, la placenta y el feto. Entonces, en cada uno voy a encontrar factores, pero todos van, tanto los factores fetales como los factores maternos, van a ir directamente a influenciar sobre la placenta. Ahora, al ver ¿cuál es la respuesta de este niño? ¿No? Entonces, si hay una buena respuesta, este niño se va a adaptar y va a crecer adecuadamente. Si no va a haber una respuesta, va a haber un problema. Entonces, al adaptarse inadecuadamente, va a cambiar el fenotipo fetal y eso va a llevar a un fenotipo de adulto programado a ser obeso, a ser diabético, hipertenso, de colesterol alto, tener problemas en los coronarios, en el cerebro, etc. Entonces aquí dice, la promoción fetal, dice, la salud materna y fetal modifica la función placentaria, lo que a su vez influye en la actuación fetal. El estado dietético y la exposición a factores ambientales, el flujo sanguíneo heteroplacentario, la transferencia placentaria y los cambios genéticos y epigenéticos contribuyen a una programación fetal intrauterina que cuando el niño nace y es alimentado adecuadamente puede tener problemas. Bien, cuidado. Entonces voy a recordar algo de embriología, ¿no? Vemos acá, tenemos en las primeras 16 semanas, tenemos que el niño va a ganar 5 gramos por día. Pero esto se debe a una hiperplasia, quiere decir que un crecimiento rápido de células, del número de células. A partir ya de las 17 a 32 semanas, ya el feto va a ganar 15 a 20 gramos por día. Y se da un incremento tanto en el número como en el tamaño de células, hiperplasia y hiperplasia. Y a partir de 32 semanas hacia adelante, el feto ya está ganando entre 35 gramos por día. Entonces ya solamente se puede decir que hay un engorde, un crecimiento rápido en tamaño, depósito de grasa, glucógeno, hierro, calcio, todo el niño empieza a prepararse, empieza a almacenar todo para poder pasar ese proceso, ese cambio de vida intrauterina a vida extrauterina, ¿no? Y poder subsistir después. Como dice acá, el 95% de la ganancia de peso feto ocurre en las últimas 20 semanas si sacamos números. Entonces, la etiología. Hasta un 40% de estos recién nacidos con retraso de crecimiento uterino no se logra identificar la etiología. De 100, 40 no sabemos a qué se debe. De los que 60 que nos queda, un tercio, o sea, el 20%, son de causas genéticas. Y el 40% de esto que queda, se debe a problemas en el ambiente intrauterino.
Se estima que la incidencia de recién nacido, del estado recién nacido por retraso de crecimiento uterino o RCU es más o menos 3 a 4.5 veces más altas en madres fumadoras y en no fumadoras. Es una investigación de 2002, de 2000, pero es importante reconocer que fumar también trae problemas. Miren aquí, 3.5, 4.5 veces más salen niños RCU en madres fumadoras. Lactantes en altitud, claro, gestantes que salen embarazadas en grandes altitudes también tienen problemas, como vemos acá. Los lactantes nacidos en grandes altitudes tienen pesos de nacimiento más bajos, según este autor. Y lo vamos a comprobar porque hay literatura peruana también que vamos a mostrar más adelante. Gestaciones múltiples, obviamente. Gestación múltiple como hay riesgo de recesión, claro, porque hay hacinamiento, porque a eso puede llevar a anomalías de implantación o de placentación, alteraciones entre las placentas, ¿no? Comunicaciones que no son normales en las placentas o inserciones no normales o anómalas del cordón, implantación anormal de la placenta, que puede llevar a que haya una restricción o una mala distribución de los alimentos hacia esos fetos, ¿no? Entonces, encontré esta cuadrito también importante en esta bibliografía, ¿no? Ya de práctica clínica de mexicano, está libre del año 2011, viejita, pero importante esto. Está diciendo entonces ellos también ven los factores maternos, factores externos, factores placentarios, factores fetales que influyen en el crecimiento pobre o restricción del crecimiento en el paciente con RCI. ¿Sí? Vemos acá, factores maternos, hipertensión, preeclampsia, síndrome fosfolipídico, problemas con las plaquetas, cromofilias, enfermedades renales, diabetes con vasculopatía, enfermedades autoinmunes, cardiopatías, cianóticas, hemoglobinopatías, todo que tenga que ver con poca llegada de oxígeno y nutrientes agregados a la placenta. Factores extrínsecos, tabaquismo, etilismo, adicción a cocaína, heroína, metadona, infecciones virales, como el TOSH, aquí está el TOSH, influye también en restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Llegada de poca cantidad de oxígeno y alimentos al organismo, o directamente alterando el feto. Vemos acá alteraciones propias de la placenta, ¿no? Morchexismo, placentario, placentación anormal, anormalidades uterinas, aborto placentario crónico, infarto placentario, placenta previa, acretismo, hemangiomas, que puede llevar a que también no haya una buena llegada de alimentación y oxígeno. Obviamente, factores fetales, embarazo múltiple, obviamente. Alimentar a uno no es igual que alimentar a dos, alimentar a tres, ¿no? Alimentar a cuatro, entonces ahí hay problemas, ¿no? Aquí tenemos en la misma literatura, también encontré esta clasificación. Vemos aquí los factores de riesgo hacia el costado y acá literatura americana, ¿no? Literatura europea, literatura española. Vemos aquí, lo vamos viendo aquí como ellos van viendo. Influye la edad, condiciones maternas acá, condiciones maternas versus RCI. Tiene que ver la edad, o sea, a menor edad o mayor edad, ¿influye? Claro, según estos dos autores, sí influye. El bajo peso materno, claro, una mamá delgada, flaca, desnutrida, no va a poder alimentar adecuadamente a su feto, en su gestación. La mamá que gane poco peso también, la mamá que se alimenta pobre, que no tiene cómo comer, pues no va a poder nutrir adecuadamente a su gestación. La anemia, obviamente, la hemoglobina menos de 10, obviamente la mamá no va a poder llevar el oxígeno necesario hacia ese feto. Hábito de fumar, hábito de uso de sustancias nocivas, hipertensión crónica, o hipertensión arterial o preeclampsia, también hay problemas con la llegada de oxígeno o de sangre a la placenta. Diabetes, gestación, enfermedad renal, todo lo que hemos conversado. Miren, altitud sobre el nivel del mar. Según esta literatura, Williams, que vemos acá, es una literatura española, europea, habla que mayor de 3.500 metros, de 3.000 metros sobre el nivel del mar, y hay problemas de residuo, de falta de nutrientes y oxígeno. Vamos a comprobarlo si en Perú también puede haber. Veamos acá. Otros factores, condiciones fetales y placentarias versus RSIU también, miren acá. Si tiene hermanos o tiene gestaciones con RSIU, puede salir la próxima gestación también. Claro, los tres autores coinciden. Embarazo múltiple también, anomalías congénitas también, placenta previa, placenta.
hemangioma. Si ese hemangioma no lo saca, ese hemangioma está dentro de las capas uterinas, no va a haber una buena implantación o le va a robar sangre a esa placenta y no va a poder alimentar a ese niño. Infecciones, ahí están las infecciones, todo el torcho, ¿no? Rubiola, citomegalovirus, infecciones bacterianas, sífilis, toxoplasma, bondi, crucis, hepatitis, malaria, etcétera, influyen directamente. Miren, entre la toxoplasmosis, a los tres autores coinciden en que sí tiene que ver con el residuo. Otra literatura también, otra forma de observar a través de esta literatura del ABI, del año 19, también enfoca a ellos las causas del estreñimiento uterino. Las dividen en genéticas, efectos constitucionales maternos, nutrición, infecciones, menor capacidad de transporte de oxígeno, aquí están las amplitudes, las cardiopatía crónicas maternas, hipnóticas, las hemoglobinopatías maternas, anemia crónica, asma materna, lleva a una menor captación de oxígeno y eso influye directamente en el aporte de oxígeno al feto. Anormalidades anatómicas de la placenta o uterinas, miren aquí, ¿no? Fibromas, anormalidades vasculares como los hemangiomas o arteria umbilical única o inserción velamentosa del cordón umbilical, etc. Función uterina placentera también. Enfermedades autoinmunes como el lupus a través de una vasculitis. O hipoperfusión intraplacentaria, enfermedad materna como preeclampsia, infección crónica, diabetes, etc. Tóxicos también influyen en la llegada de oxígeno en nutrientes como el tabaco, metanol, plomo y equilibrio. Entonces, miren acá. ¿Cuál les importa? El feto se encuentra ante un compromiso de la circulación uteroplacentaria, del útero a la placenta. ¿Qué pasa? Al haber eso va a haber una restricción de aporte tanto de nutrientes como de oxígeno. ¿Cómo se va a modificar el feto? Hemodinámicamente y bioquímicamente. Hemodinámicamente, ¿qué va a hacer? Va a tener que redistribuir el poco flujo que le llega al feto. Tanto nutrientes como oxígeno va a tener que redistribuir. ¿Para qué? Para proteger ¿qué? Sus órganos nobles que vemos aquí. Corazón, cerebro y suprarrenales. ¿Y le va a quitar nutrientes a quién? A la piel, al intestino, al hígado, a los músculos, riñones. Eso lo puede llevar a problemas. Entonces, al haber poco flujo de sangre en los riñones, el riñón no va a poder orinar y va a producir individual. Al haber poco flujo de sangre al intestino, va a haber poca alimentación y puede causar una enteropecia necrotizante. Al haber poco llegada de nutrientes y oxígeno a los músculos, el niño va a ser flaco, delgado, delgaducho. Y al haber poca llegada de oxígeno y nutrientes a la piel se va a poner seca, vieja, ¿no? Como apariencia vieja, seca, delgada. Y eso lleva a qué? Entonces, esta es la parte, la parte bioquímica, ¿qué va a pasar? Lo siguiente, al haber alteraciones bioquímicas va a haber poca llegada de sustratos. ¿El feto qué va a usar? Va a tener que bajar el uso de aminoácidos. Entonces va a llegar a un aumento de cuerpos cetónicos y va a haber una oxidación y a daño celular. Va a tener que usar otras cadenas, otras formas de producir energía, como la gluconeogénesis, de tal manera que va a llevar a una disminución de la grasa a nivel de la piel y el tamaño de los vasos celular se va a ser afectado. ¿Sí? Porque va a tener que consumirlo para poder vivir. Entonces, miren lo que está pasando. Este grafismo, por ejemplo, miren acá, como el oxígeno. Hemos visto anteriormente, así con nutrientes, con oxígeno. ¿Qué va a pasar en los días, en horas y en minutos? ¿Cómo es la respuesta fetal? ¿No? Entonces, cuando el oxígeno está acá arriba, 100%. Bueno, la acción de oxígeno en la sangre no es 100% y es 65%. Pero bueno, está al tope. Al sentir que empieza a bajar, al haber una hipoxia, ¿sí? Al haber una hipoxia, ¿qué mecanismo va a activar el feto? Va a tratar de capturar más eficientemente el oxígeno. Va a haber una disminución de su velocidad de crecimiento. Va a haber una disminución de sus movimientos. Va de tal manera de que trata de mantener su balance energético. Si aún así el oxígeno sigue bajando y se produce una hipoxemia que va en horas, entonces estos mecanismos fallaron y se desencadena todo en cascada, en picada. Vemos aquí una liberación de hormonas de estrés. ¿Qué hormonas? Tiroidea, no potaquilato, adrenalina, catecolaminas, y etc. De tal manera de que van a redistribuir flujo sanguíneo a los órganos nobles para tratar de
mantener y preservar los órganos, pero aún así a eso va el niño, a no tener oxígeno, va a echar mano al anaerobismo o al metabolismo anaerobio periférico y se va a empezar a consumir, se va a empezar a consumir sus músculos. De tal manera de que trata de mantener otra vez un mecanismo ácido-base. De sus órganos centrales, como cuál, como el cerebro, corazón suprarrenal. Pero no puede, no va a someter porque sigue bajando el oxígeno y va a llevar ya una acidosis 100 minutos, el niño puede morir. ¿No? Eso es importante. Entonces, por eso es cuando detectamos un retraso de crecimiento uterino que viene en picada, ese parto tiene que salir porque si no el niño se va a morir entre el vientre materno. Por eso es que esa es la explicación porque el ginecólogo tiene que sacar a estos niños que tienen, por ejemplo, el doble alterado a nivel de la arteria cerebral media, que dice que ya sus órganos nobles, como es el cerebro, ya está sufriendo y se puede morir en minutos, porque se va a sacar esa criatura. Bien. Clasificación hay varias. Tenemos la clasificación de estos niños de acuerdo al índice ponderal. Aquí está. El índice ponderal es igual a 13 gramos por 100 sobre la talla al cubo. Entonces, eso me va a dar unos valores que vamos a ver después. Entonces, eso me da lo siguiente. Dice, es una medida de mayor utilidad que el peso al nacer para detectar restricción de crecimiento uterino, sobre todo en casos de recién nacido asimétrico. Entonces, si hay un asimétrico, hay un simétrico. Vamos a ver por qué se da eso, cómo se clasifica. Entonces, esta es una tabla también de crecimiento intrauterino. Vean acá, de 24 semanas hasta las 46 semanas. Entonces, también son tablas controversiales que son hechos en diferentes etnias o razas o situaciones o momentos, ¿no? Tenemos acá grande para gestacional, adecuado para gestacional y pequeño para gestación. Entonces, aquí va, el niño tiene que ir creciendo aquí. Jugar en este nivel, en esta área creciendo. Cuando va muy arriba, ya son niños largos o grandes para gestación. Si se va hacia debajo para el 10, pequeño. Entonces, esta es una tabla que nos ayuda a nosotros a ver cómo va creciendo de entre 20 y 90 años. Esa es la clasificación clásica, aquí está. De acuerdo a sus proporciones corporales. Tenemos el simétrico y el asimétrico. Simétrico también llamado armónico. O tipo 1, más o menos es el 20% a 30% de los niños, en el cual estos niños son pequeños totalmente. Su cabeza, su peso, su longitud. Aquí está. Peso, longitud y cabeza, que es penencefálico. Menores presentaciones, recuerden. ¿Y esto a qué se debe meramente? A factores intrínsecos, infecciones congénitas o cromosómicas propios del feto. El feto está enfermo, entonces no crece, no puede redistribuir sus nutrientes, entonces empieza a sufrir y se queda en sus 3 dimensiones. En retraso de crecimiento uterino asimétrico, disculpen un ratito. El retraso de crecimiento intrauterino asimétrico es o disarmónico o tipo 2, es la mayor cantidad, 70-80%. ¿Cuál es la característica? Que el peso y la talla solamente son menos de 10%. Y el periodo cefálico es normal, quiere decir que tuvo tiempo para adaptarse al medio hostil, como vemos aquí, se pudo adaptar al medio hostil y redistribuyó su sangre y nutrientes a sus órganos nobles, como son el cerebro, porque su cerebro se mantiene normal, a su corazón y a sus suprarrenales. Pero, como hemos dicho anteriormente, sacrifica el peso y sacrifica el crecimiento de los huesos largos, por eso no crece en longitud. ¿Ya? Bien, seguimos. De acuerdo a su severidad, tenemos el moderado y el grave. Entonces, el PEG moderado. El recibo severo, grave, ese sí es peligroso. Miren acá, el PEG, ya había una primera diferenciación entre PEG y recibo. PEG entre presentil 3 y presentil 10. Y recibo ya es grave. Sigamos más abajo. Según su comportamiento clínico, tenemos PEG, recibo y por patología, por enfermedad. PEG es 60%. Dice, hay una valoración anatómica por ultrasonido normal, Doppler normal, miren, ecografía normal. El Doppler normal, la valoración prospectiva de crecimiento se mantiene entre percentil 10 y percentil 3. Estos niños pueden ser que ya vengan así de acuerdo a su raza, ¿no? El 25% de estos niños son RSIU, porque hay una desviación del propio ritmo de crecimiento determinado por su potencial genético, causado por insuficiencia placentaria, por una enfermedad, por un daño en la placenta. Y patológicos se asocian al niño, ¿no? Cromosomopatías, anomalías estructurales o infecciones uterinas crónicas, ¿no? Que son por enfermedad. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre uno y otro. Entonces, el RCIO precoz, por ejemplo, de 4 horas gestacional, precoz, de 24 semanas, y tardío, más de 24 semanas. Vemos que
¿A qué se debe aquí? Menos de 34 semanas, el grado de insuficiencia placentaria es alto, o sea, la placenta no da más, la placenta no tiene el oxígeno ni nutrientes para poder factar. Puede ser por el problema de mamá o por el problema de placenta. La diferencia de acá, en el tardío sí le dio tiempo a este niño, ya digo, pudo avanzar en su crecimiento, llegó a 34 semanas porque el grado de insuficiencia placentaria es bajo. Aquí hay una hipoxia franca porque es antes de 34 semanas, muy prematuro, que genera adaptación cardiovascular. Aquí, la hipoxia sutil y a 34 semanas pueden hacer, podemos sacarlo, entonces no hay mucho problema ni mucha adaptación cardiovascular. Pues estos niños no son asimétricos, son simétricos. Aquí estos niños, como ya vienen desde más pequeños sufriendo de falta de oxígeno y nutrientes, toleran la hipoxia, ¿no? Pero acá no. Acá no toleran la hipoxia y pueden morir rápidamente. Sí. Nuevamente otra forma de ver las diferencias, simétrico y asimétrico. Simétrico o armónico y asimétrico disarmónico. El asimétrico, 20% de los niños, en el cual la tasa, el peso y su cabecita son proporcionalmente reducidos, son chiquitos en las tres dimensiones. La diferencia de acá no. Acá el periódico cefálico es normal, pero el peso y la talla son pequeños, ¿no? El crecimiento cerebral, corporal son menores de normal, claro, todo crece pequeño, todo es pequeño, acá no. Acá todo, solamente el cerebro trata de hacer crecer el cerebro, corazón y superórganos. Acá hay otra clasificación ya un poquito más desmenuzada, ¿no? Un poquito más profunda. Ya hablamos de RCI. Tipo 1A, tipo 1B, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Cómo la clasifico? De acuerdo a esto, ¿no? El Doppler, ¿no? El Doppler en la estrella. En el Doppler vemos menos de 3 de percentil. Tenemos un Doppler normal, recibo, ¿no? Tenemos acá un RCU tipo 1B, en el cual hay un índice de pulsatividad en la arteria cerebral media menos de percentil 5, igual a arteria uterina, pues hay una alteración, ¿no? Menos de percentil 5. En el RCU tipo 2 hay alteración ya en la diástole, con ausencia, ¿no? En la arteria uterina, más de los casos de los cortes que hacen. Estos ya son riesgosos, patológicos de aquí hacia abajo. El 3, ya hay alteración, dice flujo diastólico reverso en la arteria uterina, o sea, la sangre ya se está deteniendo, ya se regresa, ya no va al niño. El niño puede morirse, puede una hipoxia severa, como he dicho anteriormente, y se muere. Aquí el tipo 4, y hay desaceleraciones del corazón, de su corazón, que es un órgano noble, está alterado. La desaceleración está haciendo frecuencias cardíacas bajas. Diagnóstico, ¿cómo diagnostico? Puedo diagnosticar en una atención prenatal adecuada, importante, tener una control o atención prenatal adecuada y oportuna. En esa atención prenatal yo debo de brindarle o hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y un estudio ecográfico. Son 3, 4 cosas que te piden para tener una atención prenatal oportuna. Dentro de la ecografía, quieren buscar biometría fetal, el diámetro biparietal, ver la circunferencia craneana, ver el perímetro abdominal, ver la longitud del fémur, y eso me estima el peso. Tener un cribado, o sea, hacer sí o no, para diagnóstico de retroceso y para eso me sirve esta biometría fetal. Estudio de Doppler, para ver cómo llega el flujo sanguíneo a esas estructuras, ¿no? Entonces, flujo reducido anormal, no vasoplacentarios o fetales, umbilical, uterina y cerebral media, es importante. Pruebas biofísicas, tanto como dentro de las pruebas biofísicas tenemos el índice líquido amniótico y la frecuencia cardíaca, ¿no? Y también, si puedo ahondar más, hacer una ecografía tridimensional para ver algunas malformaciones o cromosomopatías que puedan dar signos ecográficos. Y si veo un problema, ya dejo un cariotipo, porque si tengo un RCU o un retraso uterino grave, con poligrama, por ejemplo, alteraciones estructurales gracias a la ecografía tridimensional, ya tengo que dejar un cariotipo porque hay un problema genético probablemente en ese feto. Entonces, el manejo obstétrico, hablando de manejo obstétrico del RCU. Vemos acá primero. En fetos sin malformaciones ni cromosomopatías mayormente RCU, es secundaria insuficiencia placentaria. Desde ahí me baso para poder manejar. Se realiza un seguimiento ecográfico evaluando qué, cómo va creciendo, cómo va su perfil físico y cómo va la impedancia o el índice de pulsatividad en esas arterias, ¿no? Si las venas, ver cómo es el Doppler. Estos parámetros pretenden identificar
aquellos fetos con mayor riesgo de muerte dentro del útero y malformaciones natales. Si detecto esto, tengo que sacar inmediatamente a estos niños porque hay alto riesgo de muerte o complicaciones, incluso muerte materna. Lo que permite tomar decisiones mejor y en el momento oportuno para interrumpir el embarazo. Bien. Bueno, no como hacen ellos los Doppler, ¿no? Eso ya es de nivel de ginecología, pero ahí son para que ustedes tengan una idea. También una idea prácticamente todo está ya en tablas, todo está estandarizado, tanto sus percentiles P95, P5 de cada especie. ¿Sí? ¿Sí? Hola, hola, Karenia, tu micro. Karenia, tu micro. tu micro. A disculpar. Entonces, ya vimos el diagnóstico prenatal. No pude identificar en la parte prenatal, para, no supe, o nada más no tuvo la, la oportunidad, ¿no?, de tener un control prenatal adecuado. Niño nació. Al nacer, ¿qué voy a encontrar? Si yo recibo el niño, ¿y qué es lo que busco? La casta. Clásicamente, un niño con RSIU son niños enflaquecidos. Masa muscular, ya saben por qué, y tejido graso, ya saben por qué, está disminuido. Ya saben por qué el niño tuvo que consumir para poder sobrevivir. Fase de niño viejito, o fase de viejo. Un cordón umbilical delgado, finito, como un lapicero. Dice que no llegó gran cantidad de flujo por ese cordón o por esa manguera hacia el niño. El niño tuvo que utilizar su propio músculo, su propia carne para consumirse y poder sobrevivir hasta que pueda salir. Otra, las suturas craneanas separadas. ¿Por qué? ¿Por qué? La fontanela anterior de mayor tamaño. Porque hay menor cantidad de formación de hueso. ¿Sí? Entonces, al haber menor cantidad de hueso, porque el niño no crecía, sus huesos no crecieron porque tuvo que mandar toda la alimentación al cerebro, corazón y suprarrenales, porque eso se tiene, entonces no creció sus huesos y se ven fontanelas anteriores de mayor tamaño, ¿no? Y incluso las suturas más separadas. También pueden hacer con impregnación de meconio. ¿Por qué? Porque salir de meconio antes del parto me habla de un sufrimiento intestinal. Este intestino que está hiporregado, ¿no?, hipoperfundido, hipóxico, sufre, entonces empieza a eliminar meconio intrauterinamente, entonces no se infiltra el meconio. El deseo asimétrico, ¿no?, o disarmónico. La cabeza es grande en comparación con el resto del cuerpo, recuerden, con un chupetín, ¿no? Con su palito y su chupetín en la cabeza. Esa es una clásica, ¿no? Donde está el índice ponderal está disminuido. La edad gestacional va a ser alterada. ¿Por qué? Porque recuerden que para determinar la edad gestacional, dentro del capurro, tenemos la piel. Entonces, si este niño que nació con una piel alterada, ¿por qué? Porque una piel vieja, seca, fina, va a tener mayor escamación y mayores pliegues y va a aparecer de más edad gestacional. ¿Sí? Lo ideal es utilizar una ecografía, ¿no?, y hacer una evaluación neurológica o una eco transfontanelar para determinar la real edad gestacional de este niño. Entonces, el manejo inicial está orientado a prevenir y tratar las complicaciones, o sea, hacer RSIU. Entonces, un niño con RSIU puede tener complicaciones, claro. ¿Qué complicaciones puede tener este niño? Aquí hay que recordar. ¿Qué puede pasar en Saleparta con este niño con RSIU severo? Puede hacer paro cardíaco, claro. Puede decir casi muerto, ¿no? Con un Auger menos de 3 de repente. O con latidos cardíacos en 60 por minuto. Entonces, tengo que estar preparado para hacer una reanimación neonatal con el equipo y la logística indicada. Pueden hacer con líquido magnético meconial, claro, ese líquido meconial puede aspirarlo y meterse ese líquido meconial en los pulmones y causar una infección o una obstrucción, y el niño puede morir sin un paro cardiorrespiratorio. O pueden hacer con hipoglucemia, claro, porque ese niño, como no tiene la glucosa que es necesaria porque ese se consumió, entonces al consumirse ya él internamente, dentro del vientre materno, al momento que tú cortes el cordón, ya no hay dónde consumirse, entonces empieza a ser hipoglucemia. Fallo a nivel de miocardio, claro, por hipoxia, ¿no? Y evitar pérdidas de calorías. Ustedes han estado en la clase de termogénesis y cómo el niño mantiene calor. Entonces, este niño, como no tiene grasa aparte, porque no pudo elaborar o porque la consumió dentro de su vientre materno, no tiene grasa debajo de la secundaria, no tiene músculo, no tiene piel gruesa,
no tienen calcio, entonces va a haber más pérdida de calor, entonces eso hay que prevenir, todo esto hay que prevenir. ¿Cómo manejo en la cuna, en sala de partos? Niño PEC, tengo que ayudarlo a termorregular, tengo que mantener una buena glicemia, tengo que mantener un buen hematocrito. ¿Por qué? Buen hematocrito porque estos niños que nacen con transfusión intrauterina producen más glóbulos rojos para que al tener más glóbulos rojos puede captar más moléculas de oxígeno libres en su sangre y pueda alimentarse. Por eso hacen hematocrito alto, policitemia. Y al tener policitemia puede tener problemas también porque al tener la sangre muy viscosa puede llegar a una hiperviscosidad y producir unos infartos cerebrales porque se pueden obstruir sus vasos sanguíneos, sus arteriolas y producir unas isquemias, infartos cerebrales, ¿no? La alimentación integral hay que darle de comer rápidamente a esta criatura. ¿Por qué? Porque como no tiene dónde producir su grasa, no tiene grasa parda para poder estabilizarse, hay que darle de comer. Pero tener cuenta también cómo darle de comer, vamos a ver después. Hay que alimentar enteramente lo antes posible, pero niños que son asintomáticos con leche materna, no conformes con leche materna. El objetivo es tratar de lograr o recuperar el crecimiento adecuado. ¿Qué otras evaluaciones puedo tener? ¿No? Puedo hacer algunas evaluaciones, pero de ser necesario, porque estudios adicionales, como bien claro dijimos, no puedo llegar a la causa, ¿no? La mayoría no sé por qué se da, no sabemos por qué se da. Como dice acá, no se logra la verdad, o sea, no son tan necesarios esos cambios considerados. Tratamiento. ¿Puedo tratar a la madre embarazada? Hay poca evidencia de tratamiento materno perinatal, pero sí puedo eh, mejorar las condiciones de esa mujer, de esa futura madre, ¿no? Puedo identificar esas futuras madres, qué riesgos pueden tener esas futuras madres para sus embarazos, ¿no? Bien. Entonces, el parto también depende, o sea, cuando ya estoy en tratamiento, cómo va el parto depende de qué edad gestacional tiene, depende de cómo está su estado fetal, cómo está ese feto, cómo están sus arterias uterinas, cómo está su Doppler, cómo está su riesgo de morir. Entonces, ¿cómo van a meterme corticoide? ¿Tengo que programar el parto o es un parto de emergencia? Y tengo que avisar o programar o tener un cupo en la UCI, en la cuidados intensivos neonatales. Entonces, la alimentación que he mencionado, con leche materna lo más pronto posible, y si no hay leche materna porque la ama pudo estar grave, la ama se murió, la ama dio COVID, la ama no puede lactar, pues hay que usar fórmula. Por lo ideal leche materna. Pero, siempre hay un pero, recuerden de que la leche materna va al intestino, pero si el intestino está alterado, está hipóxico, está en isquemia, ¿qué le voy a causar? Al alimentarlo muy rápidamente voy a causarle rotura, úlceras por destrucción de su intestino y causarle una enterocolitis necrotizante. Tener en cuenta, por eso dice acá, doble alterado, ausente o invertido, observar signos de intolerancia oral. Empiezo a dar leche, veo que vomita o hay residuo o se distiende, mejor no le doy leche materna. Lo mantengo con infusiones, con destroza más electrolito, como dice acá, ¿no? Y empezar de a poco la leche materna. Entonces, ¿cómo hago el seguimiento de estos niños? Tengo un RCIO precoz, menos de 24 semanas, con estadio 1. Veo que hay una leve o moderada insuficiencia placentaria, leve o moderado, grado 1. Veo que no están alterados todos sus índices de pulsatividad. Veo que no están alterados, entonces le hago un seguimiento, ginecólogo de un seguimiento, cada semana lo cita para hacer un control ecográfico, un control clínico. Y si va todo bien, lo puedo finalizar o hacerlo llegar a las 30 semanas mediante una inducción del trabajo de parto. Si tengo un RCIO severo, un RCIO tipo 2, en el cual hay una severa insuficiencia placentaria, veo que hay alteración y hay presencia de diástole o ausencia de diástole, es que debo hacer control ecográfico semanal, ¿no? Y terminar la gestación a las 34 semanas mediante cesárea. Porque si lo hago vaginal, se muere. O si lo induzco, se muere. Si tengo un niño con RCIO tipo 3, en el cual ya tengo un niño con baja sospecha o ya hay una acidosis fetal, tengo que hacer control al siguiente día, diario hacerle control y tratar de sacarlo. En 10 semanas lo saco, antes de 10 semanas tengo que sacarlo. O lo voy siguiendo de tal manera de que avance hasta el máximo, hasta el tope, para que no, de tal manera de identificar el momento ideal para sacarlo, muy necesario.
Y si es un tipo 4, que es un severo, severo, en el cual ya hay una cirrosis marcada, ¿qué tal? 12 horas y lo saco. 26 semanas, 24 lo saco, por cesárea, el ginecológico. Entonces, pero también puedo yo manejar un poco mientras que voy madurando, mientras que voy observando, puedo ayudar también a proteger su cerebro mediante esto. La neuroprofilaxis con sulfato de magnesio. Dice que hay evidencia entre que se puede utilizar entre 24 y 24 semanas de gestación con riesgo inminente de parto para ayudarle a qué? Ayudarle a que su cerebro mejore y disminuye la incidencia de parálisis cerebral al usar este sulfato de magnesio. Como mínimo dice que perdonando 4 horas antes del parto. Dice que mejora el resultado. Usar corticoides, claro, si pienso sacar un niño prematuro a partir de un retraso de crecimiento tipo 3, como dice acá, ¿no? Tipo 3 aquí, 34, 73, 30 semanas de niño prematuro. Entonces tengo que darle una duración pulmonar mediante corticoides. Puede ser 2 dosis de betametasona o 4 dosis de dexametasona en 48 horas, como dice acá, ¿no? En 48 horas tengo que darle esto y sacarlo. Y en el tipo 4, al momento ya identifico un retraso de crecimiento tipo 4, tengo que darle, en el momento del diagnóstico tengo que darle, porque tengo que sacarlo rápidamente, como dice acá, ¿no? Sacarlo rápidamente. En 12 horas tengo que sacarlo. Entonces, si tengo un niño con PEG, o sea, pequeño gestacional, puedo llevarlo hasta el parto, hasta el último, 40 semanas, porque es un PEG, no hay alteración de Doppler, está creciendo simétricamente. Si es un RCU, recuerden, si tengo un índice de pulsatividad alterado, cuando tengo tenidos alterados, tengo que monitorizar y tratar de monitorizar, y puedo llevarlo hasta 38 semanas. Seguimos avanzando. Entonces, lo que hemos mencionado ya, pues, ¿no? Finalización de la cesárea. ¿En qué momento termina la cesárea? Si es un PEG, puede llegar hasta 40 semanas y puede dar parto vaginal. No hay problema. Si es un tipo 1, 33 semanas, parto vaginal. Si es un tipo 2, 34 semanas, cesárea. Tipo 3, 30 semanas, cesárea. Tipo 4, 26 semanas y cesárea. Rápidamente. Ahora, ¿qué morbilidad se asocia? Si tengo un niño con recibo, ¿qué enfermedades se asocian a esto? Aquí está. Puede haber complicaciones como muerte materna o muerte fetal intrauterina. ¿Por qué? Porque hubo una hipoxia crónica, porque hubo malformaciones, porque hubo infección, porque hubo preeclampsia. ¿Cómo trato eso? Con todo esto, ¿no? Control prenatal, hacer el seguimiento especialmente fetal, ver el directorio físico, y etc. Niños pueden hacer con asfixia, claro, debido a que a esto, debido a una hipoxia aguda durante la hoja de parto. O sea, el niño con RCU tipo 2, tipo 3, no puedo hacer parto vaginal porque lo puedo matar, porque puede producir una asfixia perinatal. Hipotermia, claro, recuerden como son flaquitos, la grasa es poca, la tejido celular está disminuyendo, entonces el tejido, la área superficie, área de superficie corporal es muy grande para su peso, entonces puede causar hipotermia, no enfriarse. Hipoglicemia, hemos conversado, ¿a qué se debe? Aquí está, ¿a qué se debe y qué debo hacer? Poliglobulia, claro, recuerden que hay que vigilar el hematocrito, hay que vigilar que este niño va a producir más glóbulos rojos para poder coger el poco cantidad de oxígeno que le ha llegado. Eso se puede asociar a problemas de mm, hemoconcentración, hiperviscosidad o infartos. Ictericia, también perforación intestinal, también he mencionado, ¿cierto? Un intestino hipóxico crónicamente, si lo alimento rápidamente, puedo causar isquemia focal y causar un triglicérido necrotizante. Entonces, miren acá, la tasa de parálisis cerebral infantil también es más alta en los recién nacidos prematuros que los nacidos prematuros con RCU con prematuros sin RCU. Entonces, comparo los dos prematuros, los que son normales y los que son por RCU, en los cuales hay más parálisis cerebral en los que tienen RCU. También hay altas tasas de trastornos de aprendizaje y bajos puntajes en cociente intelectual en los niños que nacieron con RCU, incluso evaluados a los 9 años de edad, con un seguimiento de 9 años. Y por último, estas dos diapos en el cual hablamos sobre la programación genética, ¿no? Que hemos mencionado, niños que nacen con el cuadrito acá, ¿no? Nada más se alimenta, con poco alimento, poco escasos recursos económicos, nada más.
nace un niño con RCU. Ese niño nace en una adaptación en la cual empieza a comer más, ya, no, se alimenta mejor afuera que adentro de la mamá, empieza a comer tanto que esta programación de este niño a ser un niño que trata de asimilar lo poco que tiene, le llenas de alimento y puede llegar a tener adultos o jóvenes ya con problemas de obesidad, problemas cardiovasculares o esquizofrenia. Como se dice acá, miren acá te cuento, o también llamado fenotipo. Vemos la malnutrición materna, aquí arriba, malnutrición materna. Eso lleva a un pobre desarrollo vegetal. Eso lleva a que ese feto se programe. Normalmente, de acuerdo a las vías de bioquímica y hemodinámicamente, se va a programar de tal manera de que va a tratar de lo poco que tiene, asimilarlo para sobrevivir. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Puede aumentar la mortalidad perinatal, o sea, puede morirse porque se le adaptó mal, o puede llevar a que esa adaptación lleve a la larga a que este niño que ya nació, o sea, ese feto que nace y se alimenta, entre comillas, adecuadamente, esta programación se altera y el niño empieza a morir. Y puede haber alta mortalidad por problemas coronarios. Entonces, esto ya lo hemos conversado, ¿no? Hemos visto algo sobre esto también, el residuo, en qué momento se dan los partos, ven acá, ¿no? El tipo 4, tipo 3, tipo 2, el P. ¿No? Muy bien, hasta aquí nos quedamos. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, ya son 4:20, ya está el doctor por ahí, por entrar a clase. Creo que aquí nos quedamos. ¿Alguna cosa? A través de la delegada, necesario, pueden enviar las respuestas, envíen la bibliografía, ¿no? Muy bien, jóvenes. ¿Lograron entender algo? ¿O escuchar algo?